Hola, ¿qué tal, mis estimadísimos? Sean todos muy bienvenidos a esta clase donde vamos a estudiar el contrato de promesa. Definición. El contrato de promesa es aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato. Celebran un contrato en el que se obligan luego a celebrar un contrato. Aquí. Esto todavía no ocurre, esto está lejano en el tiempo. Ahí va a ocurrir luego. Entonces las partes se obligan a celebrar un contrato. Este contrato es un contrato determinado, legalmente eficaz, dentro de plazo o a propósito de que se cumpla alguna condición. Y está regulado en el artículo 1554 del Código Civil. ¿Perfecto? Entonces, definición, el contrato de promesa es un contrato, la promesa es un contrato en virtud del cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado al momento de cumplirse un plazo o una condición, ¿sí? Este contrato tiene que ser eficaz y tiene que estar especificado de tal manera que solamente falte la tradición de la cosa o el cumplimiento de las solemnidades para que sea perfecto. Entonces vamos a estudiar cuáles son las características de este contrato de promesa. ¿Quién me dice aquí cuáles son las características del contrato de promesa? Porque con lo que llevamos estudiado hasta aquí me podrían decir claritamente cuáles son las características del contrato de promesa. Yo les dije la definición. Ahí está la definición, ¿ya? Con esa definición, ustedes ya me pueden dar las características del contrato de promesa. ¿O no? Es bilateral. Ya, perfecto. Es bilateral. ¿Es Uno. solemne, profesor? Acuerdo, Vamos en orden, pues acuerdo. características. Bilateral. Uno es bilateral, es bilateral, sinalagmático perfecto. Nació bi. ¿Por qué bilateral? Porque me han Porque vuelto la ambas condición. partes se obligan recíprocamente. Ya, genera obligaciones para ambas partes, sin perjuicio de que el contrato prometido puede ser un contrato unilateral. Unilateral. El contrato de promesa es bilateral. El contrato prometido puede ser unilateral. ¿Por qué ¿Mm? unilateral? Porque solamente una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Muy bien. Contrato bilateral. Ya, ¿qué más? ¿Cuál otra característica? Profesor, es de derecho estricto. Vamos en orden, pues vamos en orden. Bilateral, ¿qué más? Es solemne, solemne. Vamos en orden, pues vamos en orden. ¿Es principal? Vamos en orden, puta, los On- estudiantes. Tiene por oneroso, finalidad A ver, celebrar voy a otro leer contrato. el oneroso. 4 aquí, el libro Suena, cuarto, aquí el es libro cuarto. Es Oneroso, bilateral, el oneroso. 440. Es oneroso, puede ser, gratuito, puede ser Oneroso. gratuito. puede ser gratuito, Exactamente, oneroso. gratuito o oneroso. Vamos a ponerle Es aquí. Mutativo. Es principal. Ya, ahí se enchufaron, ahí se enchufaron. es Una general, obligación indivisible. A ver, pero que ustedes, ¿qué entendían por vamos en orden? Oye, estos estudiantes, bilateral, puede ser gratuito o oneroso. Luego, es principal, si lo tiro todo desordenado no me acuerdo de ninguna. Es solemne. Es solemne, muy bien, solemne. Ya, ¿qué más? ¿Es preparatorio o no? ¿No sabían que era preparatorio? Sí, porque tiene por finalidad celebrar otro contrato. Ya, muy bien. Es un contrato típico. Este es un contrato típico, muy bien, porque está tipificado, típico, está en el 1554. ¿Qué más? ¿es Nominado. nominado? Nominado, muy bien, nominado. ¿Qué más? Es Tiene que ver con el plazo, profesor, es futuro. ¿Sujeto a modalidad? muy bien, muy bien, muy bien. Sujeto, modalidad, Bien. modalidad. ¿Qué más? Mira, es general, porque puede prometerse a la celebración de cualquier clase de contrato y genera una obligación de hacer. ¿Cuál es la obligación? La obligación de hacer es la de celebrar el contrato prometido. Celebrar este contrato es algo a lo que las partes se obligaron a hacer, celebrar el contrato prometido. Según su naturaleza, es una obligación de carácter mueble porque los hechos que se deben se reputan muebles, nos dice el 581. Ya. Y ahora si alguien dijo por ahí que es de derecho estricto. Mira, aquí alguien dice obligación indivisible. Me llevan de las mechas indivisibles de inmediato. Obligación indivisible ya es de derecho estricto. ¿Por qué es de derecho estricto? Porque la regla general es que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo cuando reúne los requisitos que están expresados en el 1554. Es una norma imperativa.
Nos dice así: la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. Eso, salvo que concurran las circunstancias siguientes. ¿Se entiende? Ya. Palabras del legislador. ¿Cuáles son? Entonces, estas son las características del contrato de promesa. ¿Cuáles son los requisitos del contrato de promesa? No estamos hablando de, me dicen por aquí, son copulativas. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Estas son características. Las características nunca son copulativas. Que Ya, conste por escrito. ya vamos. Primer requisito, uno, es que nosotros tenemos que distinguir, ¿qué cosa? Pum, los requisitos generales y los requisitos específicos del contrato de compraventa, o sea, de promesa. Los requisitos generales, vamos a tirar esto para acá. Los requisitos generales, ¿cuáles son? Que la promesa De conste por existencia y escrito. validez. Voluntad, objeto, causa, solemnidad. Ya, voluntad, objeto, causa, Objeto, solemnidades causa. cuando la ley las haya requerido, ¿cierto? Y ahora vienen los requisitos específicos. Uno, Que Eso, conste fíjate por que condición. escrito. esto es tan importante que la omisión de cualquiera de estos requisitos acarrea la nulidad absoluta por faltar los requisitos que la ley prescribe para el valor del contrato de promesa, de conformidad al 1682. Ya, requisitos particulares. Uno, la promesa debe constar por Por escrito. escrito. Eso. Requisito de existencia, aun cuando el contrato prometido sea meramente consensual y el único medio de prueba es la escrituración. Basta un instrumento privado, incluso si el contrato prometido requiere una escritura pública. El requisito es que conste por escrito, listo. Y segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces. Cases. Aquí, el prometido debe ser eficaz, no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Mira Andrés Bello que era negativo, ¿ah? No sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. ¿Por qué no le puso que el contrato prometido sea eficaz? Debe ser eficaz al momento de suscribirse el contrato de promesa. Eficaz se refiere a que tenga la virtud jurídica de producir efectos jurídicos y que estos efectos estén exentos de vicios que lo hagan susceptibles de ser declarado nulo, porque la nulidad es una sanción civil que recae sobre aquellos actos jurídicos en los que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención a la naturaleza del acto o al estado de calidad del autor o las partes, y que declarado judicialmente retrotrae los efectos del acto al estado anterior, quedando las partes como si nunca hubieran contratado. ¿Sí? Vamos bien. Ya, que el contrato prometido sea eficaz. Por ejemplo, la promesa de donar un inmueble si Juan mata a Pedro. No, tiene objeto ilícito, en delito no se puede. Luego, que la promesa contenga un plazo o O una condición. condición. Muy bien. Plazo o condición que señale la época de celebración del contrato prometido. No produce efecto alguno señalar que el contrato se va a celebrar más al invierno, ni algún día, porque faltaría el requisito de la voluntad jurídica que ésta sea seria, que el manifestante conozca el alcance de su declaración de voluntad. Y ese conocimiento debe ser específico, no que más al invierno, no que algún día. Luego, que en la promesa se especifique de tal manera el contrato prometido que solamente falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Entonces, tiene que estar especificado el contrato prometido. Perfecto. En la promesa se especifique el contrato prometido. ¿Cuál es el efecto del contrato de promesa? El efecto Y del nace la contrato de obligación. promesa es Nacen las obligaciones de hacer. que efectivamente el único efecto de la promesa es que de él surge el derecho a exigir la celebración del contrato prometido. En consecuencia, genera una obligación de hacer. El contrato prometido, en cambio, o sea, porque este es el contrato de promesa que genera la obligación de hacer. El contrato prometido, en cambio, puede generar una obligación de hacer, de no hacer o una obligación de dar, hacer o no hacer. Eso es lo que para efectos del examen nosotros debemos saber a propósito del contrato de promesa. ¿Qué es? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los requisitos? Y el efecto del contrato de promesa. Así que mis estimadísimos, nos vemos en la siguiente sesión donde vamos a estudiar la compraventa. Un abrazo gigante. Chao, chao.